Bueno, empecemos entonces. Hoy vamos a continuar nuestro desarrollo sobre lo que es las finanzas públicas y un actor importante en las finanzas públicas es el gobierno. Y el gobierno tiene distintas herramientas y esas herramientas nosotros vamos a ir viendo a modo de visualizar cómo funciona ese contexto. Si bien ya vimos que el gobierno no genera por sí solo sus ingresos, pues necesita de los aportes que realizan los agentes económicos. Hay una parte muy importante en la cual se observa el mercado en sí. Y nosotros ya vimos sobre algunas teorías respecto a lo que es el mercado y, y la incorporación del gobierno dentro de ese mercado y el por qué. Alan Smith, en nuestras clases anteriores, vimos que manejaba una teoría liberal en el cual decía que no había necesidad de que el mercado entre a manejar o a inmiscuirse en temas de transacciones económicas. Pero sin embargo, eh, se sabe que no todo puede el mercado generar, porque el mercado en términos de finanzas públicas tiene resultados económicos racionales, se le llama, en el cual da los resultados conforme a los beneficios. Entonces allí entraban algunos temas que posiblemente no se podía subsanar porque había puntos que no generaba beneficios, ni siquiera beneficios sociales cuantificables y tampoco beneficios económicos o financieros. Por lo tanto, ahí entra la pregunta en el cual el mercado por sí solo es eficiente y no, debido a que, por ejemplo, la salud pública no va a ser suministrado por el sector privado si los beneficios financieros que obtienen al respecto no son suficientes y muchas veces no lo son. La educación misma tampoco puede ser suministrado solamente por el sector privado y va a haber eh, algunos, algunas deficiencias. La seguridad nacional, la seguridad interna, son aspectos que el mercado no puede atender de manera eficiente. Por lo tanto, se genera ese tipo de deficiencia en unas economías de mercado y ahí se empieza a ver qué es lo que el Estado debe hacer o qué debería hacer el Estado para poder tener su participación y esa participación sea eficiente, sea la adecuada. No existe no existe una teoría o una ciencia que diga, mira, el Estado tiene que participar un 10%, un 20%, un 30%. Las políticas económicas por la cual existe la política fiscal y las finanzas públicas permite al Estado participar conforme a la necesidad que tiene el mercado o la necesidad o las deficiencias que puede presentar el mercado. Entonces es un asunto muy difícil y muy controversial en el cual hoy día todavía se debate, o existen algunas personas, teorías que dicen, bueno, el Estado tiene que hacer solamente estas cosas y estas cosas no, y así sucesivamente. Básicamente lo que habíamos dicho también en clases anteriores es que el gobierno se puede dedicar a la educación, la salud y algunos aspectos de la seguridad. Pero a su vez para poder atender eso necesita generar recursos. Y es ahí donde entran los instrumentos de política económica que debe realizar o debe utilizar el Estado para poder atender los aspectos prioritarios en el mercado y obtener esos recursos. Más allá de los debates que se puedan existir o no, la ventaja que puede generar el gobierno o con las funciones del gobierno es que se puede generar una economía mixta y está demostrado que ese tipo de economía mixta es mucho más eficiente para dejar que el mercado realice lo que sabe hacer sobre la eficiencia y lo que el Estado puede mitigar respecto a los puntos que no puede tener el mercado. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Y básicamente vamos a ver las funciones del gobierno en una economía avanzada, en una economía que
ya permite la participación del Estado y lo denomina como economía mixta. Entonces, ¿cuáles son las metas adecuadas de política económica que se tiene que aplicar en una economía de mercado y qué instrumento dispone el Estado para poder atender o llevar a cabo eso? A su vez, existen algunos principios y queremos saber cuáles son esos principios que generan eficiencia en un sistema impositivo. Básicamente, responder todas estas interrogantes nos va a poder dar la fórmula sólida para poder entender las finanzas públicas a través de las políticas públicas. Básicamente, el efecto que tiene el Estado sobre el mercado es a través de las políticas públicas. Y vamos a ir dando algunos ejemplos de esas políticas públicas. ¿Cómo en el Estado incide o controla la economía? Bueno, existen algunos debates sobre este punto y básicamente hay algunas controversias respecto a lo que hace el Estado y la presión que tiene para poder obtener los ingresos para atender estos puntos, como la educación, el desempleo, la salud, la política fiscal en sí. Los agentes económicos básicamente no quieren pagar impuestos, pero quiere que se atienda a todos estos puntos y haya un equilibrio presupuestario. La pregunta es, ¿qué es un equilibrio presupuestario? Y básicamente, en términos de definición, un equilibrio presupuestario es que yo tenga los suficientemente ingresos y que esos ingresos sean iguales a los gastos que tengo que hacer. Pero en términos de finanzas públicas, ese equilibrio presupuestario se subdivide sobre las fuentes de generación de esos ingresos, por lo que no siempre se da este equilibrio presupuestario en términos financieros. Por lo que puede existir déficits financieros en los gobiernos. Y eso es muy controversial. En Paraguay la prensa generalmente toma como un titular muy importante, ahora que está en proceso la presentación y el tratamiento del presupuesto nacional del 2025, y empiezan los debates sobre el equilibrio presupuestario, y no solamente en términos de presupuesto, sino también en términos de finanzas públicas, cómo se financian los déficits. Entonces, ahí básicamente lo que se debe tener en cuenta es que qué es lo que quiere la población o las personas respecto a los servicios públicos. ¿Quiere mejorar la salud o quiere que la gente tenga mayores recursos para educar a los jóvenes? ¿Quiere que se atienda el desempleo? ¿Quiere que se reduzca la inflación? ¿Cómo se va a atender en casos de shock o eventos externos como la depresión, como la pandemia u otras similares? ¿Cómo se va a atender eso en caso de que exista? Porque si vienen esos problemas, el mercado básicamente no responde, no tiene la capacidad de respuesta. Entonces, claro que en una economía de mercado básicamente no se soluciona esos problemas en forma automática. Y por eso es factible satisfacer cada uno de los objetivos que tiene el Estado, y si el gobierno puede atender eso, lo va a hacer a través de los impuestos, de los gastos y las regulaciones. Es decir, el gobierno utiliza estas tres características o estos tres aspectos para poder incidir en la economía. Los impuestos es como una política redistributiva, los gastos es sobre la incidencia que tiene, y a su vez las regulaciones, atendiendo que puede haber actos o acciones que llevan a los agentes económicos que pueden distorsionar la economía de mercado. ¿Cómo se distorsiona? Ejemplo, la economía de mercado cuando se crean los oligopolios. Es decir, lo que se hace es se juntan varios oferentes, prácticamente reducen la cantidad de oferta y tienen un poder de mercado. Ejemplo, aquí en Paraguay, pues pueden ser los transportistas, que ellos se presentan como un gremio y hoy día tienen mucha fuerza por más que existen
las leyes antimonopolio. Eso no se considera monopolio, pero ellos tienen un clúster. Y esos clústeres se trata de regular de alguna manera, pero como es un servicio muy sensible, el Estado tiene que empezar a negociar sobre eso y tratar de que funcione tanto los servicios y la regulación. Básicamente se puede escuchar que la herramienta de las finanzas públicas es la política fiscal. Y básicamente la política fiscal establece impuestos y determina los gastos en el cual se van a aplicar esos impuestos. ¿Para qué? Para tener incidencia en el mercado o incidencia social en lo que respecta a, a las finanzas públicas o el actuar del gobierno. Es importante definir como función o conocer cuáles son las funciones que debe tener el gobierno respecto a las finanzas públicas. Una de sus funciones es mejorar la eficiencia económica, es decir, partiendo de la base de que existe una economía de mercado y que esa economía genera beneficios y una distribución de la renta de manera eficiente, toda vez que se genera eficiencia de mercado. ¿Qué es la eficiencia de mercado? Es básicamente cuando los bienes se producen y se pagan el precio que eso requiere. Y es regulado conforme a lo que la gente quiere consumir y pagar y lo que están dispuestos a ofertar los oferentes. Eso es una eficiencia de mercado. Pero eso muchas veces no pasa debido a que no existen los ingresos suficientes para que el mercado pueda sentirse atraído a generar eso y ahí empieza a haber ineficiencia en el mercado. Puede faltar ciertos productos, puede que ciertos servicios no se generen, etcétera. Ejemplo, ¿qué iba a pasar si no existiera, en Paraguay estoy diciendo, el servicio o la Administración Nacional de Electricidad? Y no solamente hoy en nuestra actualidad, sino cuando se empezó a generar la provisión de servicio en Paraguay. Y según la historia de la Administración Nacional de Electricidad, no era exactamente una empresa pública. Empezó con capitales extranjeros, pero posteriormente se nacionalizó debido a que se necesitaba mantener y no generaba tanta rentabilidad para poder mantener los equipos, etcétera. Y eso fue mutando hasta que se quede totalmente a cargo del Estado. ¿Por qué se da esa nacionalización? Y por lo que mencioné, los beneficios no necesariamente son lo que se esperaba y el Estado tenía que o poner capital o mantener eso vigente. Sin embargo, hoy día existe la controversia de que el privado podría generar eso, pero existe también una presión del consumo respecto al precio de la energía. Y hay un debate sobre todo eso. Cierto y concreto es que la eficiencia de mercado en ese rubro no está dado, por lo tanto el Estado tiene que participar por fuera de sus funciones principales que son salud, educación, seguridad. Por lo tanto, ese proceso de intervención es, en el caso de la generación de energía, es amplio, o sea, es completo, debido a que hay esas características. Volvamos a lo que es las herramientas de política de gobierno, donde son tres, que lo habíamos dicho, que son los impuestos, los gastos y las regulaciones. Los impuestos básicamente se genera a los impuestos, a los bienes y servicios. Aquí nosotros, a los ingresos serían el impuesto a la renta, a los bienes y servicios serían el IVA.
Estos impuestos básicamente reducen el ingreso privado. Es decir, hay impuestos que se pueden trasladar al consumidor final y hay impuestos que no. Pero si se aplica un impuesto, por ejemplo el IVA, me reduce mi capacidad de compra porque tengo que pagar un impuesto adicional, un valor adicional, que encarece, por, entre comillas, em, el valor del producto. Si es el ingreso, yo tengo que pagar un excedente si es que tengo beneficios de ese ingreso, tengo que pagar el impuesto a la renta, por lo tanto me reduce también la capacidad de compra. Y eso genera recursos para el gasto público. En teoría, eh, ese impuesto debería de tener una retribución a los que pagan, ya sea directa o indirecta, la retribución. Eh, la base de que el Estado tenga que cobrar impuestos es que redistribuya eh, la renta. ¿Por qué? Existen personas con capacidades o agentes económicos con capacidades amplias que tienen la capacidad de generar recursos, es decir, tienen empresa, tienen el conocimiento para generar inversiones, tienen el conocimiento, la capacidad para generar actividades, por lo tanto son altamente eficientes y son mejor remunerados o generan beneficios importantes. Contratan personales, eh, servicios y genera un círculo económico que permite que la economía tenga una dinámica activa. Sin embargo, hay agentes económicos que no cuentan con esa capacidad, por lo tanto su retribución respecto a su capacidad va a ser menor o la capacidad de beneficio que tiene es mucho menor. ¿Qué sucede si no puede generar estos agentes económicos con bajas capacidades lo suficiente para poder consumir? La economía se va a ver resentida. Por lo tanto, se va a ir reduciendo la capacidad de consumo, eh, se va a reducir el nivel de ingresos y va a haber un círculo negativo. Eso es lo que se conoce como fallos de mercados también. Sin embargo, con la inclusión del gobierno en el mercado y la herramienta de impuestos para retribución del ingreso, ¿qué es lo que se hace? Es que se genera, por ejemplo, el servicio de salud pública, donde se pueden ir personas cuya capacidad de pago de, de servicios de salud que no sean lo que el Estado brinda, eh, lo puedan hacer. O la educación, hay colegios públicos, hay colegios privados, y quienes no pueden acceder a los privados pueden ir al colegio público. El Estado puede hacer transferencias a ciertos sectores. En otro país existen, por ejemplo, la transferencia de desempleo o el subsidio de desempleo, lo cual permite mantener un nivel de consumo mínimo a modo de que la economía no se resienta y no esté debajo de su potencial. Ese tipo de cosas permite la redistribución de la renta y solucionar o atender, mejor dicho, esa distorsión o ese fallo de mercado. Entonces, ese sistema tributario también sirve para básicamente atender esas necesidades o esas condiciones que se van presentando, pero a su vez puede generar un cierto desincentivo para realizar ciertas actividades debido a los niveles de impuestos. Por ejemplo, a los cigarrillos se le aplican más impuestos, a las bebidas se le aplican más impuestos. Entonces lo que producen esto, si el mercado no está dispuesto a pagar los excedentes, se va a no, no se va a sentir incentivado a realizar estas actividades porque va a ir reduciendo sus ganancias hasta tanto se salga del mercado. Como por ejemplo, las bebidas alcohólicas no son muy beneficiosas para la salud en general, según lo dice los estudios científicos. Lo que hace el Estado le aplica un impuesto debido a que a medida que se consume va a ir generando demandas de servicios de salud
y los hospitales se van a ver eh, con la necesidad de tener mayor capacidad de atención. Y eso va a generar nuevamente necesidades de recursos, se va a tener que cambiar los impuestos y van a ver quiénes no van a estar dispuestos a seguir pagando. Entonces se generan como impuestos directos, impuestos dirigidos, mejor dicho, a ciertas actividades cuyas externalidades son altamente negativas. Por ejemplo, una empresa que genera mucha emisión de residuos o emisión de carbono, a estas empresas se le imputa ciertos niveles de pagos o ciertos impuestos para poder atender luego esa externalidad negativa que genera ciertas producciones. Entonces, el sistema tributario sirve para poder hacer la transferencia o la distribución de la renta, pero también podría generar un nivel de retracción a la necesidad o al querer hacer ciertas actividades. Muchos inversionistas miran a Paraguay como el lugar para poder invertir, no solamente porque tiene estabilidad macroeconómica, sino también porque tiene bajos niveles de impuestos, atendiendo que eso incide obviamente en el nivel de utilidad final. Pero también alienta otras actividades donde las cargas tributarias son mucho más blandas, que podrían ser las actividades que tienen subvenciones, por ejemplo, el desarrollo de actividades ecológicas que tienen permitido más flexibilidad en la carga impositiva. Luego están los gastos. El gobierno genera un cúmulo de gastos basado en sus políticas de gobierno o políticas fiscales según la necesidad identificada. Sus prioridades básicamente son la educación, la seguridad, la salud. Y si es necesario, debe entrar a intervenir en sectores de generación, en ciertos sectores para generar infraestructura. Es decir, hacer inversiones de carreteras, puentes, sistema de saneamiento de agua, agua potable, varias cosas que según la economía van precisando y que el sector privado no está dispuesto a poder proveerlo. La última herramienta serían las regulaciones, que básicamente se lleva a cabo y, y se direcciona a lo que los agentes económicos pueden o no deben hacer. Ciertas actividades, por ejemplo, el comercio de armas está limitado a ciertos niveles nomás. Actividades cuyo efecto es altamente dañino, pueden ser varios. Lo mismo como la creación de monopolios, existe una regulación en todo el mundo en el cual se prohíbe generar monopolios, directamente por lo menos. Por ejemplo, la regulación de uso de señales radiofónicas o eh, el espectro de telecomunicaciones, esos están regulados para que no cualquiera nada más pueda utilizarlo y no tenga ninguna retribución, principalmente cuando el gobierno, o perdón, las empresas corporativas multinacionales empiezan a invertir en el país, como lo que es la telecomunicación, que lo tenemos. Eh, Existen también algunas tendencias respecto a lo que o cómo debe ser el gobierno respecto a estas tres herramientas que estamos hablando. ¿Qué tanto el impuesto debe incidir en, en la generación de, o en el mercado, para hacerlo más práctico, en el mercado? A eso se le llama presión tributaria. La pregunta sería, ¿qué tanto tiene que ser la presión tributaria eh, respecto a la economía? Es decir, el impuesto a la renta debe ser 10, 20, 30% o debe ser menos, debe ser más. Y eso va a depender de lo que el Estado necesita respecto a sus necesidades de gasto para poder incidir en el mercado, donde la mayoría de los países sus gastos van creciendo con mucha rapidez y sin embargo sus impuestos no.
tiene que hacer o tiene que atender emergencias, puede ser depresión, guerra, problemas de salud, pandemia, etcétera. Y eso le puede generar mayor necesidad de recursos y a veces los ingresos gubernamentales no tienen la misma tendencia, no tienen el mismo comportamiento, básicamente. Eh, en clases anteriores yo le compartí lo que es el informe de finanzas públicas o lo que es las finanzas públicas en sí respecto de Paraguay. Allí ustedes pueden ver cómo se va comportando los ingresos y los gastos y cuál es la incidencia que tiene el, los ingresos y los impuestos en la economía. Esto sería lo que ustedes van a encontrar en el material. Se toma ciertos efectos coyunturales, que por ejemplo está la Segunda Guerra Mundial. Eh, También existen algunos temas que tienen que ver sobre 1980, 1990. Obviamente esto es de Estados Unidos, referente a cómo se comportó los ingresos y los gastos. Aquí se puede ver que en la Segunda Guerra Mundial los gastos fueron altamente superiores a los ingresos, que es la línea negra. Y luego, después de 1970, 1980, también el gasto fue sumamente superior. Entonces debe ser obviamente a los gastos de gobierno respecto a las intervenciones bélicas que pudo haber tenido el gobierno. Y luego, en la década de 2010, otra vez existen un desfasaje respecto a lo que es el ingreso y el gasto público. Una de las tareas que ustedes tal vez van a tener es tratar este tipo de datos eh, que van a acceder en el link que yo les compartí en clases anteriores y van a poder hacer este tipo de análisis para ver exactamente cómo se dio el gasto y cómo se dio los ingresos y entender un poco por qué se pueden dar esos. Existen ciertos informes que uno puede leer para poder tener una información respecto a cómo se va generando el comportamiento de los ingresos y los gastos. Existen países que tienen mucha incidencia en el gasto, es decir, tienen muchas prestaciones de servicios, y otros países que son más liberales, que le dejan al mercado que presten ciertos servicios. Pero también, para poder que el mercado lo realice, tiene que haber controles y regulaciones gubernamentales que sean eficientes y eso también le genera un gasto al gobierno para poder hacerlo. En Paraguay, por ejemplo, el sistema financiero está altamente controlado y también existen regulaciones y funciona perfectamente. Hoy día, hace el año pasado nomás se creó la superintendencia de la bolsa de valores o de capitales, buscando que exista una regulación y mayor seguridad para las transacciones que se pueden hacer allí y generar un tipo de incentivo, porque eso es bueno para la economía que se generen ese tipo de actividades. Como lo estamos viendo, existen algunas funciones propias del gobierno, que son la mejora de la eficiencia económica, el control de la desigualdad económica, generar cierto tipo de estabilidad económica mediante las políticas macroeconómicas y hacer una dirección de la política económica internacional. Es decir, ahí está cómo funciona el comercio internacional, cómo funciona el mercado de divisas y su incidencia en la economía, la oferta de dinero en el mercado local, a su vez el ingreso que se tiene respecto a venta o exportación o ingresos de capital. Si nos trasladamos a nuestras clases de economía y finanzas internacionales, básicamente esos dos puntos que tienen que ver sobre la dirección de la política económica internacional
está la balanza de pagos que nosotros ya tenemos nociones respecto a cómo funciona y qué abarca eso. Miremos en detalle algunos puntos de la mejora y eficiencia económica. El propósito económico central del gobierno es apoyar a la distribución socialmente deseable de los recursos, es decir, que todo se pueda tener un nivel de satisfacción mínima que garantice el consumo. Ahí existen algunos aspectos microeconómicos de la política gubernamental donde se encuentra qué y cómo, el qué y el cómo de la vida económica se va a incidir. Las políticas microeconómicas difieren entre los países de acuerdo con las costumbres, las filosofías, etcétera, pero en línea general todos tienen un mismo comportamiento. Algunos países le dan mucho peso al enfoque lo que se conoce como el laissez-faire, que es el libre mercado, y otros no. Otros dejan a- más libre el intervencionismo del Estado. Eh, una economía que es altamente de mercado sería la economía de Estados Unidos, donde fundamentalmente todos sus procesos son de mercado, es decir, la salud incluso, lo explota el sector privado, la Reserva Federal no es exactamente estatal. Son aspectos que difieren un poco de otros países, ¿no? Pero a su vez su mercado es altamente libre, es decir, libre mercado, y su capacidad de consumo también. En cualquier aspecto microeconómico, la mayoría de la gente supone que el mercado va a solucionar todo el problema, no importa de qué se trata, pero algunas veces eso no necesariamente es así. Lo que sucede es que existe una limitación de las teorías de mercado, que una de ellas es la mano invisible de Adam Smith, que esa eficiencia de las actividades del mercado no siempre se dan como lo habíamos dicho al principio de nuestro capítulo. Por lo tanto, es necesario que el Estado intervenga o tome acciones. Eh, a menudo el gobierno lo que hace es despliega sus herramientas o sus armas para corregir las fallas significativas del mercado y algunas herramientas o acciones importantes que suele hacer es la distribución de la renta a través de un intervencionismo de la competencia perfecta. Eh, existen externalidades y bienes públicos, es decir, esas externalidades pueden ser ecológicas, pueden ser externalidades tecnológicas, pueden ser positivas o negativas. Y para poder atender esas externalidades que puedan existir, existen algunos bienes públicos que permite atender esas condiciones cuando falla el mercado. Los bienes públicos habíamos dicho que podría ser una plaza, un alumbrado público, esos son bienes públicos propios, o sea, por naturaleza. Y otros que podía ser suministrados por el Estado, pero no, perdón, por el sector privado, pero no lo hace, entonces el Estado lo suministra. Eh, por ejemplo, un bien público que podría ser suministrado por el privado, y usemos un ejemplo aquí en Paraguay sería el correo paraguayo. Esos son servicios que pueden ser suministrados por el privado, pero el Estado lo tiene allí por una coyuntura ya del pasado, porque antes no había, luego el sector privado lo vio reviable y se creó toda esa competencia, pero sigue existiendo en el mercado local. Dijimos que también otra de las funciones es la reducción de las desigualdades. Nuevamente, existe el, el fallo de la mano invisible o la teoría de mercado para conducir una distribución eficiente de los ingresos. O sea, el laissez-faire no hace
que la gente sea más rica o más pobre, o por más que la gente tenga mucho esfuerzo, reciba las retribuciones que debería de ser, por lo menos, debido a las capacidades que estuvimos conversando un poquito antes. Entonces, esa redistribución de ingresos se alcanza mediante una política de impuestos y gastos. La mayoría de los países establecen que, por ejemplo, se van a hacer gastos para salud o para educación. Y una de las políticas, vamos a hablar del ejemplo de Paraguay, una de las políticas en educación es que puedan tener asistencia alimenticia, debido a que existen estudios o necesidades de que hay ciertos sectores no tienen o tienen déficit alimentario. Eso hace que esta función de redistribución encamine las condiciones económicas a través de la política fiscal y de las finanzas públicas hacia sectores que tienen mayor vulnerabilidad. Eso también lleva a lo que se conoce como estabilidad económica mediante políticas macroeconómicas. Básicamente el capitalismo tenía pánico financiero y al tema de la inflación y las depresiones. ¿Por qué? Porque eso hacía perder todos los movimientos financieros que puede hacer. En la actualidad, básicamente, el gobierno tiene la responsabilidad de evitar las depresiones desastrosas en las economías a través de un adecuado manejo de la política monetaria y la política fiscal, las dos herramientas de la economía de un país y que tienen vinculación con las finanzas públicas. A su vez, el gobierno, eh, buscando esa estabilidad, hace acciones o políticas que genera un cierto grado de suavización en los altibajos de negocios, de los niveles de desempleo, de los ciclos de inflación, incluso de variaciones de tipo de cambio. Ustedes habrán escuchado que a medida que el tipo de cambio se va apreciando, se da informes que el Banco Central intervino el mercado en tantos millones de dólares. Esos son políticas de suavización de factores o de eventos económicos que podrían ser bastante eh, significativos en un periodo corto y que podría generar malos resultados en la economía. Y esos son los actos o las políticas de estabilización que hace la economía mediante políticas macroeconómicas. A su vez existen la determinación de niveles de interés que mes a mes el Banco Central va diciendo la tasa de interés fue tanto, se decidió bajar o se decidió subir. Y eso se hace regulaciones conforme a la actividad económica o los resultados económicos. Luego está la dirección de la política internacional. Aquí básicamente hay que entender que existen algunos tipos de acciones que se llevan a cabo para poder direccionar esa política internacional. Uno de ellos pueden ser las barreras comerciales. Luego están las políticas que tengan que ver sobre las barreras impositivas o los impuestos a ciertos tipos de productos, las leyes ambientales y algunas cuestiones que tienen que ver sobre las prohibiciones de generar ciertas vinculaciones internacionales. Por ejemplo, nosotros no podemos tener relacionamiento comercial directamente con China. No es nuestro socio comercial, por lo tanto ahí hay una restricción. Tampoco China con nosotros. Entonces, la dirección de la política económica internacional es poder definir cuál va a ser la posición que va a tener el gobierno respecto al nivel de exportación-exportación, la vinculación que puede tener respecto a las barreras comerciales o impositivas, es decir, cuánto va a costar o si se puede hacer o si el gobierno tiene cierto grado de proteccionismo a las empresas nacionales, por eso cobra más impuestos a ciertos productos para que no tengan mucha ventaja si tienen mucho capital o mucho desarrollo tecnológico.
Esas cuatro funciones es donde se vinculan toda esa intervención que tiene el Estado. Es decir, la mejora de la eficiencia es natural de la intervención del Estado. Las desigualdades también es parte de la función. La estabilización es para poder atender los problemas que no solamente de mercado existen, sino también de economías externas. Y a su vez, cómo se va a relacionar con la economía, atendiendo que hoy día es como tenemos una economía grande, que es el mundo globalizado, y las subeconomías dentro de esa, y la vinculación que hay entre ellos. Eh, Básicamente, eso es lo que hace la intervención del Estado. Existen algunas teorías públicas donde básicamente hay un análisis centrado en la teoría normativa, que ya vimos que en clases anteriores, que es la teoría normativa, que básicamente hace referencia a las políticas apropiadas que el gobierno debe seguir para, por ejemplo, incentivar el bienestar de la población, eh, reducir el nivel de desempleo, entre otros. También existen asuntos que pertenecen al campo de la teoría de opciones públicas, donde está la rama de la economía y las ciencias políticas, que básicamente estudia la forma en que los gobiernos toman decisiones. Entonces, esta teoría de opciones públicas examina la forma en que los diferentes mecanismos van a influenciar en las decisiones económicas. Por ejemplo, la votación en una democracia puede funcionar y muestra que no hay mecanismos ideales para asumir ciertas cosas. Es decir, gana siempre la mayoría, lo que más se decide. Existen los tipos de decisiones. Acá tenemos la creación de las leyes, se hace a través del Poder Legislativo, cuyos actores ahí son representantes de toda la población. Por lo tanto, esos también son formas de poder incidir en la población en general. Luego están los gastos del gobierno o el alcance que puede tener los gastos del gobierno. Uso las definiciones que están en el material que le voy a compartir, que sería el federal, estatal y el local. Acá en Paraguay tenemos el gasto del gobierno central, el gasto del gobierno o del sector público en general y los gastos de municipales o de gobernaciones. Eso en el caso de Paraguay. Los gastos que mayor incidencia tienen en la economía son los gastos del gobierno central, que representa prácticamente el 70% de todo el gasto público, tanto en remuneraciones, en bienes y servicios, en donaciones, en prestaciones sociales. Y a su vez, en la inversión física. Es decir, eh, es muy relevante la participación que tiene, sería el gobierno federal para los casos de Estados Unidos, pero para nosotros sería el gobierno central. Eh, un sistema eficiente básicamente tiene en cuenta los beneficios que los programas públicos pueden tener en la población. Es decir, se crea programas que hacen referencia a las necesidades de la población, siempre sin descuidar los sectores prioritarios, o sea, la educación, seguridad. El gasto del gobierno tiene peculiaridades que están basadas respecto a sus ingresos. Es decir, cuando más ingresos tributarios hay, se van a poder generar mayores políticas para poder atender sectores específicos que van a incidir en el gasto del gobierno o la intervención en la economía. Pero no solamente ingresos tributarios, sino también el Estado puede generar endeudamiento, es decir, necesita generar, por ejemplo, infraestructura y no tiene los ingresos tributarios suficientes para poder hacerlo, entonces, como cualquier economía, tiene la posibilidad de generar endeudamiento. Y es lo que aquí vimos. Eh, en esta parte, donde
hubo la guerra, es decir, para poder atender este contexto, el gobierno lo que hizo es tomó endeudamiento y financió hasta tanto esto termine y vuelva a su curso normal. En esta parte también hubo esa peculiaridad, por lo que eh, se financió las actividades del gobierno con deuda y eso generó un déficit fiscal sería. Es decir, existe más gasto que los ingresos tributarios propiamente dicho. Déficit, déficit fiscal. Esto existen algunas controversias de hasta cuánto se puede hacer este déficit, ¿no? Existen teorías que plantean ciertos niveles de déficit, pero siempre tiene que ser el menor posible o lo que la economía pueda generar respecto a la devolución de los endeudamientos, lo que se conoce como sostenibilidad fiscal. Entonces, conforme al gasto del gobierno existen estos niveles, que para Paraguay sería la Administración Central, el sector público en general y los gobiernos municipales. Existen algunos aspectos económicos que tengan que ver con los impuestos, con los tributos. Fijar el grado de impuesto es una cuestión que no se puede hacer en forma desmedida y tiene que ser bastante equilibrado. Es decir, los impuestos eh, pueden ser al beneficio, a la capacidad de pago, sobre la equidad horizontal y vertical, y pueden ser impuestos progresivos y regresivos. Los impuestos al beneficio son básicamente lo que se cobra sobre la renta, es decir, sostiene que los individuos deben pagar gravámenes en proporción al beneficio que tienen respecto a los programas de gobierno. Así como la gente paga los bienes privados en proporción al consumo, ahí lo que se trata de hacer es que a medida que yo recibo beneficios pueda pagar esos impuestos, pero no siempre se da. Porque no siempre el que paga el impuesto es el que recibe el servicio, el bien público. Después está el principio de la capacidad de pago, que básicamente afirma que la cantidad de impuestos que la gente paga debe relacionarse con el ingreso o la riqueza. Entonces, sí, el impuesto a la renta. Mientras mayor sea la riqueza o mayor sean los ingresos, mayores deben ser el impuesto que paga. Por lo general, la asistencia fiscal va a otorgar algún tipo de gestión o va a tener que hacer un tipo de gestión para aplicar esto. Y va a tener que organizar sobre este principio la capacidad de pago y redistribución que pueda tener, lo que significa que pueden captar fondos de la gente de más altos ingresos para incrementar los ingresos y el consumo de los grupos más pobres. Eh, allí, eh, generalmente, por teoría general impositiva, muchas veces el que más genera ingresos paga menos impuestos y el que menos genera ingresos paga más impuestos. Esto hace referencia a lo que es la equidad horizontal y la equidad vertical y también los impuestos regresivos y progresivos. Eh, en lo primero, que es la equidad horizontal y vertical, básicamente se organiza a partir del beneficio de la capacidad de pago. La mayoría de los actuales sistemas tributarios tratan de incorporar visiones modernas sobre la justicia y la equidad. Pero es importante tener en cuenta que este principio es la de equidad horizontal, donde quienes esencialmente tienen una capacidad o igualdad de pago de impuestos, eh,
recibe una contribución similar o igual a lo que pago. No siempre se da eso. Básicamente se trata que eh, sea igual a lo que tienen como ingresos o la filosofía de equidad impositiva. Esa sería la equidad horizontal. Y lo otro, donde está la equidad vertical, esto se refiere donde el tratamiento fiscal de la gente que tiene diferentes niveles de ingresos van pagando conforme a esos niveles que van generando. Entonces, básicamente ofrece poca guía para solucionar los aspectos de justicia o de redistribución. Muchas veces no se puede tener una equidad vertical, es decir, que todos paguen por más que sean diferentes sus niveles de ingresos. Luego están los impuestos progresivos y regresivos, donde los impuestos de beneficios son una fracción de que se va reduciendo en los ingresos gubernamentales. Un impuesto progresivo es que a medida que yo gano más, pago más impuestos. Y un impuesto regresivo sería a medida que gano menos, pago menos impuestos. El- Como el IRP, exactamente. Sin embargo, no sería así el IVA. El IVA es un impuesto indirecto, no es progresivo ni regresivo. Porque por más que yo gane poco, pago conforme a la capacidad de consumo que tenga y ahí es donde se aplica la idea de que el que menos gana paga más porque no puede aprovechar ciertas cuestiones de mercado que le permitan generar eficiencia impositiva. Bien, entonces los tipos de incentivo o incidencia que tiene en el consumidor final de, de estos tipos de impuestos depende de la política que se genere y de las condiciones de la economía para poder incidir en la determinación del tipo de impuesto que puedo generar. ¿Por qué? Porque si yo creo solamente impuestos progresivos, como el impuesto a la renta, el impuesto a la renta representa en Paraguay prácticamente el 25-28% de todos los ingresos tributarios del país. Y eso no va a dar para prestar todos los servicios. Por lo tanto, se generan los impuestos regresivos o indirectos, como el IVA, para poder mantener eso. Y lo que se trata de hacer, a modo de generar mayor eficiencia en la aplicación de la presión fiscal, es ir transformando que los impuestos sean más directos que indirectos, más progresivos. Pero eso necesita un proceso para poder ir generando. Entonces, la participación o los aspectos económicos de tributación dependen de qué condiciones tiene la economía respecto a su grado de formalización para poder generar beneficios. Si es una economía de mercado, eso por lo general funciona así y en todos los casos generan beneficios. Pero existen ciertos fallos en el cual debe intervenir el Estado. Y para ello necesita crear regulaciones, gastos y generar ingresos. Esos ingresos dependen de las determinaciones de los impuestos que pueden ser sobre la capacidad de pago, pueden generar una equidad y los tipos de impuestos progresivos y regresivos. En base a eso, la economía o la política, las finanzas públicas, empieza a funcionar um, para poder ser una herramienta de eficiencia económica. Es decir, la finanza pública trata de que todo ese fallo de mercado pueda ser, entre comillas, financiado, a modo que se pueda generar estos aspectos que estábamos viendo anteriormente. La mejora en la eficiencia económica, reducir la desigualdad y la estabilidad macroeconómica.
y obviamente tener un perfil internacional bastante importante, o sea, o bien delineado, poder tener exportaciones donde pueda exportar, poder acceder a importaciones y que mi eh, posición de moneda sea la adecuada o la más eficiente para que eso se pueda dar a través de la balanza de pago. Eso lo dimos en finanzas internacionales. Bien, en resumen, sería esos puntos lo que se conoce como la posición del Estado en una economía de mercado a través de los impuestos y los gastos gubernamentales. Ahí básicamente estamos cerrando el circuito de cómo el Estado va generando su posición y políticas a través de las finanzas públicas. ¿Duda? ¿Consulta?